Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Lloviendo muy fuerte por acá. Yo creo que por la tormenta y por lo que se ve ha de estar también lloviendo allá por donde viven, pero gracias al Señor que estamos ya enlazados y que podemos contar con su gracia, su misericordia, su provisión para poder escuchar su palabra, estudiar su palabra y sobre todo entenderla y aplicarla en nuestra vida y en la vida de nuestra amada congregación Palabra Abundante. Entonces, les pido por favor si oramos y voy a orar también y les pido que en un mismo sentir podamos interceder y orar al Padre, orar a nuestro Señor por las necesidades de amados hermanos que están en circunstancias complicadas en este momento, pero confiamos en la providencia del Señor, en su cuidado, en su fidelidad y en sus promesas para poder seguir adelante. La oración es para recordar mucho en nuestros corazones cuánto dependemos de Él, cuán soberano es Él y cuán eh, cumple su promesa de perfeccionar nuestra vida para que cada día podamos parecernos más a nuestro Señor. Entonces, oremos y demos gracias a Dios por todo lo que nos está pasando, porque sabemos que Él tiene cuidado y control de nuestra vida. Él es el más interesado en bendecir nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu, Señor, podemos congregarnos. Estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, para conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que podamos, Señor, humillarnos ante grandiosas realidades espirituales que muestra tu palabra, Señor. Que podamos vivirlas, Señor, conforme a tu propósito y que podamos, Señor, a través de nuestra vida en esta tierra, Señor, exaltar tu santo nombre, reflejar, Señor, tu carácter, Señor, aún en nuestra condición, Señor, que no es perfecta, pero queremos, Señor, sinceramente reflejarlo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Oramos, Señor, por las necesidades de la congregación, en específico de amados hermanos. Señor, tú conoces, Padre, nuestras necesidades profundamente. Tú estás profundamente interesado, Señor, en suplir nuestras necesidades, porque tú lo prometiste, Señor, y lo cumplirás. Por eso, Padre, a través de la oración queremos alinear nuestros corazones a tu voluntad y darte gracias, Señor, por lo que permites en la vida, Señor, en el matrimonio de Rogelio, Señor, de Roger y de Pau, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que están pasando. Gracias, Señor, porque a pesar de circunstancias difíciles que han acontecido en estos días, Señor, tú tienes el control de las cosas. Ellos, Padre, dependen de ti. Y en oración te pedimos, Señor, que sigas perfeccionando sus corazones para gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos también por la vida de nuestro hermano Vicente. Señor, él está preocupado, Señor, su familia también, su esposa, sus hijas, Señor, porque tiene síntomas que parecen, Padre, ser COVID, pero el día de mañana, Señor, se hará el estudio para confirmar. Pero te pedimos, Señor, que des paz a tu Hijo, Señor, que le des, Señor, esa gracia abundante para poder, Señor, salir adelante en esta situación, Padre. Oramos y te pedimos, Señor, en tu nombre precioso, que sigas perfeccionando la vida de Vicente. Señor, todo opera para bien, Señor, todo acontecimiento en nuestra vida, Padre, Señor, acontece para nuestro bien, para que a través de la adversidad podamos, incluso, Señor, en esas situaciones difíciles reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos que Él pueda tener en medio de esta situación el gozo, certidumbre y paz de que tú tienes, Señor, el control de todas las cosas. También oramos, Padre, si tú es tu deseo, Señor, que tú lo sanes, que tú lo levantes, que tú, Señor, lo saques adelante de esta situación, Señor, que a través de esta situación seas tú glorificado y que el Padre Santo tenga un corazón dispuesto, Señor, a agradecerte en todo momento. Oramos, Padre, para que así sea, Señor, en tu nombre precioso. También oramos por Mariana, Señor, ella no es salva, pero se cayó de una altura considerable, se lastimó su cintura y su columna. Oramos por su salvación, por vida eterna. Oramos, Padre, para que tú, Señor, en tu gracia preciosa, Señor, salves a Mariana. También oramos, Señor, por dos personas más,
por Abraham y por David, Señor, ellos están en una circunstancia extremadamente difícil. Señor, son cercanos, Señor, de Helen, una amada hermana, y ella pide oración por la salvación de estas dos personas, Señor, de Abraham y de David. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos, Señor. Se les ha predicado el Evangelio, Padre, pero, Señor, aunque prediquemos el Evangelio con exactitud, Señor, tú eres el que decide salvación en ellos, Padre. Toma esas palabras, Señor, toma las palabras del Evangelio para redarguir sus corazones y salvarlos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. También oramos por el hijo de nuestra hermana Juanita, Señor. Él está en una situación también de complicación, de enfermedad, Señor. Tuvo que entrar de urgencia a un hospital. Te pedimos por nuestra hermana Juanita para que le dé sabiduría, entendimiento para poder resolver todas las circunstancias difíciles que se desatan cuando un familiar, un hijo está en el hospital. Te pedimos, Padre, que lo guíes, que la guíes, Padre, para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Y por su Hijo, Señor, te pedimos salvación y vida eterna, Padre, más que, Señor, sanidad. Te pedimos por su sanidad espiritual, por su salvación, Señor. Oramos por la salud de los suegros, Señor, de nuestro hermano Roger, Señor. Oramos por ellos porque posiblemente tienen COVID, Señor. Padre, extiende tu gracia, tu misericordia, perfecciona sus vidas, Señor, a través de esta circunstancia. Padre, nos duele ver esta situación tan difícil en las personas, Padre. Lloramos y nos compadecemos, Señor, nos conflictuamos por sus padecimientos, Señor. No nos alegramos, Señor, sino lloramos junto con los que lloramos, Padre. Pero, Padre, en esa misericordia, gracia que has puesto en nuestros corazones, también oramos, Señor, por algo más valioso que su salud, Señor, física. Oramos por su salud espiritual, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y te damos gracias también, Señor, porque hermanos que han estado en circunstancias difíciles, incluso de COVID, Señor, de esta situación tan difícil que está pasando, Señor, ellos han salido adelante y queremos alabar y bendecir tu santo nombre por cumplir tus promesas, Señor, porque has perfeccionado, Señor, el corazón de ellos. He hablado con ellos y es hermoso escuchar cómo tú, Señor, a través de esas circunstancias difíciles, ellos han aprendido a valorar, ellos han aprendido de tu soberanía, ellos han aprendido, Señor, a través de las circunstancias difíciles, tantas cosas, Señor. Te ven claramente, se han acercado más a tu palabra, al conocimiento de ella, Padre. Y eso es hermoso, Padre. Eso es glorioso, Padre, aún mucho más grande que nuestra salud, Señor. Y te doy gracias, te damos gracias por esas circunstancias que han pasado nuestros hermanos. Oramos, Señor, por los que todavía están pasando por esta situación de enfermedad, pero tú los has sustentado. Te pedimos que sigas perfeccionando sus corazones, gracia sobre gracia, que sean en ese proceso de santificación cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y también oramos por nuestros hermanos, Señor, que están saliendo, y te damos gracias por tu providencia preciosa de salud en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Y Padre, te pedimos que dispongas nuestros corazones para el estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues dejen algo a un lado esto para que no me vaya a vibrar, porque luego me entran mensajes y me desconcentro. Pero estamos hablando de la confesión de fe de palabra abundante. Es sumamente importante, hermanos, que podamos estudiar, que podamos escudriñar la palabra y que lleguemos en la medida de lo posible, la medida de que el Señor lo disponga, que vaya que es su deseo, que nosotros tengamos unidad doctrinal. Es muy importante que tengamos unidad doctrinal porque en la unidad doctrinal podemos edificar, podemos estar unidos en amor para poder seguir adelante y servirle al Señor de la mejor manera posible. Pero esto no va a poder ser, hermanos, si no tenemos unidad doctrinal. Si cada quien interpreta la Biblia como quiere, si tiene concepciones de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, Dios Espíritu Santo,
concepciones distintas, teologías distintas, definitivamente va a haber conflicto. Y en lugar de avanzar, nos vamos a detener, hermanos. Y el deseo, hermano, del Señor es que nosotros avancemos, que nosotros edifiquemos sobre esos fundamentos de la doctrina cristiana, doctrina que dio nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, doctrina que enseñaron los apóstoles, enseñados por el Espíritu Santo, doctrinas fundamentales de la fe cristiana, donde debemos de tener unidad. Entonces, siempre la exhortación a todos ustedes es que descarguen la confesión de fe de Palabra Abundante. Pueden entrar ahí a palabraabundante.org, van a ver ahí un menú que dice Confesión de Fe, le dan clic y ahí está toda la confesión de fe, los distintivos, que pueden consultarlos ahí en línea o pueden descargar el archivo PDF para que lo puedan traer en su celular, en una tablet, para que lo puedan imprimir, pero todos debemos estar estudiando la confesión de fe. Y como les decía la semana pasada, hoy vamos a llegar al estudio de Dios Espíritu Santo, que es la tercera confesión de fe de nuestra confesión. Ya hablamos Dios Padre, Dios Hijo, lo hablamos la semana pasada, y hoy hablaremos de Dios el Espíritu Santo. Bien, enseñamos nosotros, porque lo muestra la palabra de Dios, y como lo muestra la palabra de Dios, lo creemos, y como lo creemos, lo enseñamos conforme a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es una persona divina. Eso es sumamente importante. Es la tercera persona de la Trinidad. Enseñamos entonces que el Espíritu Santo es una persona divina, eterna, no derivada. Eso es importante, porque muchos creen que el Espíritu Santo es una creación de Dios, que el Espíritu Santo es una derivación de Dios, pero no es así. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la divinidad, es Dios mismo, posee todos los atributos de la personalidad de Dios, de la deidad de Dios, incluso intelecto. Vamos a empezar a entrar a esas realidades para que tú veas que realmente el Espíritu Santo es una persona. Y como persona es una persona divina, es Dios y tiene los atributos que tiene Dios. Te voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 2:10. Primera a los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, para ver esta realidad de que el Espíritu Santo tiene atributos de persona, tiene intelecto. Vamos a ver eso. Primera a los Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo estudia, todo lo explora, una capacidad intelectual como de una persona. Obviamente aquí estamos hablando de una persona divina, aún lo profundo de Dios. O sea, si hay una persona que conoce a Dios, es el Espíritu Santo. Escudriña hasta lo profundo de Dios. Ahora ve el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ya te está diciendo, ¿quién conoce el espíritu del hombre, el alma del hombre, la esencia del hombre, sino la misma esencia del hombre que está en él? Ahora, lo que dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Pero ve el énfasis en la palabra conoció. Una capacidad intelectual. Esto, hermanos, derriba esas posiciones que dicen muchos que el Espíritu Santo es una paloma. O el Espíritu Santo es un aire. O el Espíritu Santo es agua. No, esas son representaciones, símbolos que representan a la persona divina, al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un aire, el Espíritu Santo no es una paloma. Son símbolos que representan el mover del Espíritu Santo, pero sin embargo, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona divina, que tiene una capacidad intelectual. Ve el versículo 12, por favor. Y todos nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, esa persona divina es la que trae a los cristianos el conocimiento de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, no solamente tiene una capacidad intelectual de poder conocer, porque el Espíritu Santo, hermanos, todo lo sabe. El Espíritu Santo es omnisciente, sino también esta persona divina, esta tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, esta tercera persona nos enseña, es un maestro. ¿Empiezas a ver esa realidad? El Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una emanación, no es algo que digan, es que sentí el Espíritu Santo porque entró un aire y sentí una energía y sentí una presencia a un lado. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad que vive en ti. Es la presencia de Dios que vive en ti. Entonces, esto es sumamente importante. Me estoy guiando y si tú ya tienes tu confesión de fe, seguramente me vas a seguir muy bien, pero el Espíritu Santo tiene emociones. Es una persona que tiene emociones. ¿Por qué? Porque se contrista. En Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se contrista cuando un cristiano no es obediente a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene emociones de tristeza y manifiesta tristeza. Tiene voluntad. Fíjate, apúntalo por favor, por la cantidad de versículos yo quiero que lo apuntes, pero en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo de su voluntad distribuye los dones espirituales, da los Espíritus Santos, los dones espirituales, el Espíritu Santo da los dones espirituales conforme Él quiere. Entonces muestra que el Espíritu Santo tiene libertad, tiene voluntad. El Espíritu Santo en Hebreos 9:14, si lo apuntas, en Hebreos 9:14, el autor de Hebreos define al Espíritu Santo como el Espíritu eterno. Así como es Dios eterno, así como el Hijo es eterno, así el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Recuerdas el Salmo 139? Donde el salmista, donde David, si no me equivoco, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, si me voy del otro lado del mar, si me voy a lo más remoto de la tierra, ¿de dónde podré huir de tu espíritu? Eso quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona divina, es Dios, es Dios. Eso es sumamente importante. Es omnipotente, la misma característica del Padre, la misma característica del Hijo, es omnipotente, tiene poder. Romanos 15:13, el Espíritu Santo tiene poder. Y ese poder lo comparte con los creyentes. Pero hemos de estudiar, hermano, y lo hemos estudiado, que ese poder no radica en estar tumbando personas o en estar haciendo declaraciones de que se abran los cielos o que se detengan los rayos ahorita que está lloviendo, porque el Espíritu Santo me ha dado poder para reprender a los demonios. No, hermano, el poder que da el Espíritu Santo es para llevar el Evangelio. Ese es el poder que ha dado el Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes. Eso debemos entenderlo muy bien. Y creo que lo vamos a poder analizar durante este estudio. Entonces, tiene poder, Romanos 15:13. Tiene veracidad porque el Espíritu es de verdad. Juan 16:13, el Espíritu de verdad, así se expresa el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Es el Espíritu veraz. Tenemos un Dios veraz que siempre dice la verdad. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es la verdad y el Espíritu es el Espíritu de veracidad, el Espíritu verdadero, de verdad.
estos atributos divinos son iguales al Padre y al Hijo. Entonces, algo muy importante que incluso le voy a pedir a los muchachos que están ahorita encargándose de las redes sociales y todo esto, es entender una realidad absoluta. El Padre es Dios. Eso lo van a ver en un gráfico que van a subir los muchachos al ratito. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero algo muy importante, hermanos, ahorita que los veo que están apuntando los de Zoom. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo y no es el Padre. Son tres personas divinas, pero las tres personas son Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es una emanación de Dios. No es, como dicen algunos, el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios y tiene el mismo poder de Dios. Tiene el mismo poder de Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios. Lo vamos a ver en un grafiquito que les van a compartir los muchachos, muy interesante, pero que ayuda mucho a ver esta realidad trinitaria. Entonces, el Espíritu Santo tiene cualidades, tiene aspectos, tiene identidad igual al Padre y al Hijo. Mateo 28, 19. Tú lo conoces, la Gran Comisión. Pero ahí hay esa unidad trinitaria que habla de la realidad del Espíritu Santo como persona divina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos esa realidad en Hechos 5, 3, 4, si son así como la Biblia más rápida del oeste, en Hechos 5, 3 al 4, dice el apóstol Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Recuerdas ese pasaje bastante difícil de las Escrituras donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo acerca de una heredad donde no fueron honestos, no fueron transparentes? Pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro, y vaya que Pedro sabía acerca de la Trinidad, sabía de esa realidad. Y dice, usted dice, Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón? Hechos 5:3, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, has mentido al Espíritu Santo. Esto no es cosa menor. Y cualquiera diría, pues bueno, pues al Espíritu Santo, pues ¿qué tiene que ver? O sea, pues es como mentirle a Marcial, ¿no? O es como mentirle a Roger o como mentirle a cualquiera, que a fin de cuentas es mentira. No, fíjate más adelante lo que dice el apóstol Pedro, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, está diciendo, le mentiste al Espíritu Santo. ¿Sabes a quién le mentiste? A Dios. Ni siquiera al Espíritu Santo. Le mentiste a Dios. Aquí encontramos una realidad. El Espíritu Santo es Dios. Si no fuera así, hubiera una división exacta en las palabras, pero sin embargo está diciendo, tú le mentiste al Espíritu Santo y en última instancia le mentiste a Dios. Le has mentido a Dios. Hechos 5, ahí mismo, en el 8, por ejemplo, Hechos 5, 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Al Espíritu de Cristo. Entonces, hermanos, si quieres un versículo trinitario donde hable de que del Espíritu Santo es Dios, aquí está, hermano. Cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron al Padre y le mintieron al Hijo. Unidad trinitaria, la misma persona. No están haciendo acepción.
Están utilizando a fin de cuentas la mentira no a los hombres, sino a Dios. Le mientes al Espíritu, le mientes a Dios. Le mientes al Hijo, le mientes a Dios. Le mientes al Espíritu, le mientes al Espíritu del Señor, al mismo Señor Jesucristo le has mentido. Eso es una realidad absoluta, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Primera a los Corintios 12, 4, 6. Primera a los Corintios 12, 4, 6. Esto es hermoso. Doctrina trinitaria pura. Unidad. Unidad del Padre, unidad del Hijo, unidad del Espíritu Santo. Estamos estudiando que el Espíritu Santo es una persona, una persona divina. Es Dios. Primera a los Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice ahí? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo. En sustancia son el mismo, en eternidad son el mismo. Los tres son Dios. Los tres son Dios. Yo sé que a veces no nos da la cabeza para eso, pero Dios ha decidido, hermano, mostrar su naturaleza, mostrar su esencia a través de tres personas que son uno mismo, una sola, Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, como dice nuestra confesión, que el Espíritu Santo operó soberanamente en la creación de todo. En el inicio de todo el Espíritu Santo operó. Génesis 1:2. Vamos ahí. Génesis 1:2. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, la palabra allí en hebreo es el ruach de Dios, o sea, muchos traducen esta palabra como viento, pero realmente la mejor interpretación, la mejor traslación del vocablo del hebreo al castellano es espíritu. Porque aquí muchos dicen, realmente, aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando de un viento, y si te fijas ahí, dice de Dios, pero realmente la palabra en hebreo quiere decir poderoso. Entonces un viento poderoso se movía sobre la faz de la tierra. Realmente no es la traducción correcta. La traducción correcta es el Espíritu de Dios se movía, y la palabra en hebreo es revoloteaba sobre la faz de las aguas. Esto muestra, hermanos, una realidad. El Espíritu de Dios revoloteaba, se movía como un ave que estaba formando un nido, porque esa es la expresión en el hebreo. Revoloteaba se refería a formar un nido y cuidarlo. No sé si has visto cómo las aves empiezan a tomar un lugar no sé, en las ramas, en Y de un árbol, y ahí empiezan a poner la primer basurita, la primer pajita, y de ahí empiezan a revolotear, porque empiezan a traer más material, hasta hacer el nido. Aquí está diciendo que Dios en su voluntad escogió al Espíritu Santo para que Él fuera el que le diera estructura a la creación. Revoloteaba para hacer el nido, como un ave que revoloteaba con cuidado para hacer el nido, para formar el nido. Así fue el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como lo hemos estudiado la semana pasada, hermanos, Dios fue el de la iniciativa de crear el universo. Pero Dios lo creó, lo vemos en Juan 1, lo creó a través de Jesucristo. Jesucristo fue el medio por el cual Dios creó el universo. Dios creó el universo, pero fue el Espíritu Santo
el que le dio orden a lo que estaba Jesucristo emanando o creando, por decirlo así. Entonces, el Espíritu Santo junto con Cristo participaron en la creación. Primero Dios Padre, a través de Cristo, creó de la nada, la sustancia del universo. Es lo que llamamos ex nihilo, de la nada. No existía nada y Dios, a través de Cristo, empieza a crearlo todo. El Espíritu Santo se encargó de supervisar la creación de la materia, la energía, de toda la vida vegetal, animal y humana. El Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz de las aguas. ¿Cómo podemos saber esto? Te pido que vayas a Isaías 40:12 para que veas el poder del Espíritu Santo y reconocer la actividad del Espíritu Santo en la creación. Isaías 40:12. Isaías 40:12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, ¿quién fue? ¿Quién fue el que supervisó todo eso en el momento de la creación? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Lo ves ahí? La pregunta es retórica, contéstame. A ver, ¿quién fue y quién le enseñó? Nadie. El Espíritu Santo fue el que midió todo, el que con su palmo, sus dedos, junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza. Obviamente, hermanos, cuando hablan de dedos, ya lo hemos platicado, cuando hablan de la diestra, cuando hablan, es que no, el Espíritu Santo no tiene ojos ni dedos. Es una forma de entender cómo el Espíritu Santo empezó a recibir todo lo que Jesucristo traía y empezó a darle orden con sabiduría, la sabiduría del Espíritu de Dios que formó todo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Versículo 13. Y la aconsejó enseñándole. ¿Quién? Ahí hay otro atributo divino, hermanos. Autosuficiencia. Soberanía. ¿Quién? Nadie. Nadie, hermanos. Entonces, reconocemos la actividad soberana en la creación del Espíritu Santo. Creemos y enseñamos entonces, hermanos, que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad divina en relación a la humanidad. Dios escogió que el Espíritu Santo fuera el ejecutor de la voluntad del Padre hacia la humanidad. Fíjate en esto, hermanos, toda persona, todo ser humano que vive es por el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo es el que organizó, el que tomó todo lo que el Señor Jesucristo trajo para creación, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es el que le da vida a todo ser humano. Pero no todo ser humano tiene vida espiritual, solamente los que tienen el Espíritu Santo. Solamente los que tienen el Espíritu Santo. Juan 3:6. Solamente los que son nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo tienen vida espiritual. Pero toda persona que vive, aunque sea una persona que no sea cristiana, que no confiese a Cristo como Señor y Salvador, un incrédulo, tiene vida por el Espíritu Santo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual. Él es el que nos da vida eterna. Jesucristo es el que manda al Espíritu para darnos vida eterna. Vemos una realidad contundente, hermanos. Ven esta situación. Hemos hablado de que el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. O sea, cuando se inaugura algo, el Espíritu Santo está ahí. Cuando se inaugura algo, el Espíritu Santo está ahí. Cuando hay algo nuevo, hermano, algo nuevo, el Espíritu Santo está ahí. Y en la creación, ahí estuvo el Espíritu Santo activo. Y en la encarnación de Cristo, y quiero que entiendas eso, porque te decía al principio de la expresión, el Padre eligió al Espíritu Santo para llevar su voluntad a los hombres.
Y su voluntad es que fuéramos salvos. Y mandó a su Hijo. ¿Cómo iba a mandar a sus hijos a los hombres? ¿Cómo los hombres conoceríamos al Hijo si no es por el Espíritu Santo que envió Dios para que Jesucristo fuera encarnado? La encarnación de Cristo, ahí estuvo el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Ay, hermano, yo cuando estudio esto digo, Señor, perdóname, Espíritu Santo, por todas las blasfemias que dije de ti. Por creer que tú servías nada más para tumbar a la gente. No, o sea, no es ese el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida. Aún le dio vida a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo carne. No podemos ver esa realidad aún mucho más gloriosa que estarse echando para atrás, supuestamente, de que me da un chiripiolca, que el Espíritu Santo llegó y que me caigo. No puedo ver esa realidad. Mateo 1:18. Y créeme, hermano, que lo digo con todo amor porque lo digo de mí. Y me duele mucho que muchos cristianos malinterpreten el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Génesis. El Espíritu Santo en la encarnación de Cristo. El Espíritu Santo entonces es la persona divina, la tercera persona de la Trinidad que Dios Padre escogió para reflejar su voluntad soberana a los hombres. Dios Padre directamente no lo está haciendo, sino a través del Espíritu Santo hace esa concepción virginal, esa concepción divina en el vientre de María para que nosotros conociéramos al Rey de los hombres, Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿En qué más estuvo como... No, quisiera tomar distancia del comentario, ¿no? Pero por ahí hay hermanos que le dicen que es el ajonjolí de todos los moles. ¿Por qué? Pues porque en todos los eventos está. En todos los eventos está. Bautizos, 15 años, graduaciones, en todos los eventos está. Tomando distancia de ese ejemplo, el Espíritu Santo, hermano, en todos los eventos gloriosos, en esos eventos de novedad, en esos momentos donde nace algo por la voluntad de Dios, el Espíritu está. Y lo vemos en la revelación de las Escrituras. No podríamos tener la Biblia, esa Biblia que tienes en tus manos, hermano, esa Biblia que tienes en tus manos, hermana, no podríamos tenerla si el Espíritu Santo no la trae. Así como dio orden a la creación, así como hubo concepción en el vientre de María para que viniera el Salvador de los hombres, así el Espíritu Santo trajo la palabra de Dios a los hombres. Por eso te digo que es el medio, es la persona divina que Dios escogió, Dios Padre, para traer su voluntad y revelar su voluntad a los hombres. Ese es el ministerio, uno de los ministerios del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. La revelación escrita fue traída por el Espíritu Santo. Hemos estudiado eso en la primera confesión acerca de la palabra de Dios, pero en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue traída la voluntad de Dios, la profecía, la palabra de Dios, nunca fue traída por hombres, nunca. Ajá. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si tú tienes la palabra de Dios, si tienes desde Génesis hasta Apocalipsis, es porque el Espíritu Santo lo trajo. Ese es su ministerio. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que sea conocido. Fíjate, qué maravilla, hermanos, de que ese Dios único y verdadero, altísimo, santísimo, ese Dios que no podríamos concebirlo, hermanos, si no fuera por sus escrituras. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere que lo conozcamos y Él manda al Espíritu Santo para revelar su carácter, su palabra
y que nosotros lo conozcamos a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, otro ministerio del Espíritu Santo es la revelación de las Escrituras, fue la revelación de las Escrituras. Y lo hemos estudiado también, y entender las Escrituras también es obra del Espíritu Santo, porque es el que nos da luz para poder entenderlas. Por eso tenemos la mente de Cristo, por el Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Otro aspecto que podemos ver de lo que estamos estudiando, de cómo el Espíritu Santo trae la voluntad del Padre hacia los hombres, es a través de la obra de salvación. Juan 3, 5, 7. Memorable ese pasaje, memorable ese pasaje. Acuérdate de Nicodemo, de que no entendía lo que era la salvación y se decía una persona docta entre los judíos, una persona de alto nivel teológico, pero no entendía lo que era la salvación. Y Jesucristo lo reprende y dice, ¿cómo diciendo tú, maestro de la ley, me vienes a preguntar a estas horas de la noche cómo se puede ser salvo? Y Jesucristo le dice, la única forma de que puedes ser salvo es nacer de nuevo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos trae salvación, regeneración, nueva vida en Cristo. Juan 3, 5, 7. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, si tú eres una nueva criatura, si tú eres regenerado, si tú eres creyente, fue por la obra del Espíritu Santo en ti. Eres una nueva criatura, así como la creación, que todo fue nuevo, fue todo creado ex nihilo, de la nada, así como nuestro Señor Jesucristo empezó a crecer y a gestarse en el vientre de una mujer por el poder del Espíritu Santo, así como tenemos la palabra de verdad, así por el Espíritu Santo, tú eres cristiano, eres salvo y eres heredero del reino por el Espíritu de Dios. Uy, pastor, pues es que yo creí que el Espíritu Santo había llegado cuando sentí el escalofrío. No, hermanos, como lo hablábamos la semana pasada, al final de la clase, en el momento de que el Espíritu Santo llegó a tu vida ni te diste cuenta, pero fue en el momento de que creíste en tu corazón en el Señor Jesucristo, en el momento de tu salvación, en ese mismo momento el Espíritu Santo llegó a ti y te dio nueva vida, un andar en el Espíritu. El Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. Porque también el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? No, cuando fue el 5 de el 15 de marzo, pastor, es cuando nació Palabra Abundante. No, hermanos, no me refiero a eso. ¿Cuándo nació la iglesia cristiana? Hechos 2. Y ahí estuvo el Espíritu Santo. Por favor, vete a Hechos 2, 3, 4. Hechos 2, 3, 4. Hechos 2, 3, 4. Seriadito así. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no de fuego, como de fuego. Siempre hagamos caso de las palabras, como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y en ese momento de que el Espíritu Santo estuvo en ellos, en los que estaban ahí, empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. Pero también el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de la muerte física. Dios dispuso levantar a su Hijo. Dios, como lo habíamos visto, se llenó de satisfacción en el momento de ver el sacrificio perfecto de su Hijo, la vida perfecta de su Hijo, el cumplimiento de todas las profecías en su Hijo.
la obediencia de su hijo, la humillación de su hijo, y él decidió levantarlo, pero fue a través del poder del Espíritu Santo. Vete a Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ve la estructura que está diciendo, porque de repente puede ser confuso. Bueno, ¿quién levantó a Jesucristo entre los muertos? ¿El Padre o el Espíritu? La voluntad fue del Padre, pero fue el Espíritu Santo el que volvió a dar vida a ese cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Y si ese que levantó de entre los muertos a Jesús mora en ti, ¿no te podrá levantar a ti? Es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Creemos y enseñamos que la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en el Pentecostés. O sea, ¿cómo podemos ver más clara esa realidad de la obra del Espíritu Santo? A pesar de que el Espíritu Santo, hermanos, observa, no estamos diciendo que el Espíritu Santo solamente es del Nuevo Testamento y de Hechos 2 para adelante. No. Estamos diciendo, hermano, que el Espíritu Santo desde Génesis está operando, desde la fundación de todo. El Espíritu Santo está operando, mas sin embargo, un ministerio más claro, un ministerio más contundente, un ministerio más palpable, lo vemos a través del Pentecostés, de ese evento, de los 50 días después de la Pascua, en el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces creemos y enseñamos que la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en el Pentecostés, cuando Él descendió del Padre como fue prometido por Cristo. Porque Cristo, hermanos, siempre dijo muchas realidades que se cumplieron y que se cumplirán. Una que iba a ser crucificado, otra que iba a resucitar, pero también otra realidad es de que era conveniente que Él se fuera en su resurrección, a su coronación, para que descendiera del Padre el Espíritu Santo. Jesucristo prometió el Espíritu Santo para su iglesia y lo cumplió. Juan 14:16, por favor, vamos a ver esas realidades. Y yo rogaré al Padre. Fíjate, el Señor Jesucristo dice, yo le diré al Padre, rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el primer consolador? Jesucristo. El segundo consolador es el Espíritu Santo. Y esto, hermano, es importante, porque consolador, de repente tú lees la Reina Valera, ¿y a qué te suena consolador? Al que te consuela cuando estás desanimado, al que luego a veces los cristianos decimos, híjole, que venga el consolador a consolarte hoy que has perdido a este ser amado. Y realmente, hermanos, esa palabra consolador va mucho más de una situación de consuelo para el desamparado o afligido o dolido. La palabra consolador es paracleto en el griego. Y paracleto, hermano, es alguien que acompaña, alguien que va a un lado. ¿Recuerdas esa expresión de parábolas? Una realidad absoluta que va a un lado de una enseñanza. Aquí estamos utilizando la misma expresión a un lado. El que acompaña, el que está a un lado, el defensor, el intercesor. Otros incluso que se van más a la etimología del griego, hablan de la punta de lanza. Entonces Jesucristo está diciendo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre que les dé otro que los va a defender, otro que va a interceder por ustedes, otro que va a ser la punta de lanza. Yo ya no voy a estar con ustedes. Este consolador, este paracleto que ha ido con ustedes, se va a ir a su coronación, pero descenderá del cielo
el Espíritu Santo, el otro Paracleto, el Consolador. El Señor lo prometió. La promesa de ese Consolador sería iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. Jesucristo, hermano, habló de su iglesia. Facultó a esos que harían discípulos, que harían iglesia, pero sería el Espíritu Santo el que iniciaría la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sería el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:13. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué dice ahí? En un cuerpo. Primera a los Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu, en uno solo, fuimos bautizados, inmersos, injertados en un cuerpo. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Su iglesia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que lleva la obra de que aquel que cree en el Señor Jesucristo lo sumerge, lo inserta en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Eso es maravilloso, hermanos. Otro ministerio del Espíritu Santo es que cuando una persona cree, automáticamente el Espíritu Santo lo inserta, lo sumerge, lo hace miembro de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia mística, la iglesia espiritual, pero también la iglesia local. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dice que les conviene que me vaya, para que Él haga iglesia, para que Él empiece a insertarlos en mi cuerpo. El Espíritu Santo es el que los va a insertar, los va a sumergir en mi cuerpo. Yo tengo que ir a mi coronación, pero el que va a ser iglesia es mi Espíritu, el Espíritu Santo. En el amplio espectro de su actividad divina, incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ve a Juan 14, 7, 9. Juan 16. Juan 16, 7, 9. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9. Y aquí vemos otro ministerio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, junto con los apóstoles, Juan el Bautista, confrontaron la religiosidad, confrontaron el pecado del pueblo. Mas, sin embargo, Él dice que vendrá otro a continuar esa obra y el Espíritu Santo será el que convenza a esos incrédulos de su pecado y de la necesidad de creer en Cristo. Observa esto, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, o sea, les es conveniente que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué pecado? Ve el versículo 9. De no creer en mí. El pecado más grande de la humanidad es no creer en Cristo. Ay, pastor, yo creí que la fornicación era el más grave. Es grave. El de la homosexualidad es grave. Es grave. Pero el pecado más grave y el pecado que viene a convencer a la humanidad, el Espíritu Santo de pecado, es que no creen en Cristo. Hermanos, la gente podrá decir, ¿sabes qué? Yo soy más bueno que la Madre Teresa de Calcuta. No fornico, soy un buen padre, soy buen esposo, responsable, no robo, no chupo, no digo mentiras, no otro. Casi los 10 mandamientos como el joven rico, así, pero perfecto. Pero su pecado real es no creer en Cristo. Y para eso viene el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, ¿de quién es obra? Del Espíritu. Sí, exacto. Cuando una persona no cree
en Cristo y cree en Cristo, cambia su posición, es por la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado. Esto es no creer en Cristo. De justicia. ¿Qué quiere decir eso? Yo me creo muy justo, muy bueno. El Espíritu Santo va a romper esa estructura egoísta. Va a romper la autojusticia, la autojustificación y va a confrontar a la persona. Tú necesitas la justicia de Cristo porque tu propia justicia no te va a servir para salvación. Y de juicio. Va a confrontar todo juicio humano y va a hacer ver la realidad del que el verdadero juicio es el juicio divino. Ese es el ministerio del Espíritu Santo para los incrédulos. Hermanos, cuando tú pidas por tu familia inconversa, porque de repente, ay, pastor, no sé si puedo orar por mi hijo, que pues para que le vaya bien en el trabajo. Oye, ¿es creyente? No es creyente. Nada más que le vaya bien en el trabajo. Yo no puedo orar por eso. Yo mejor oro lo que dice Juan 19, 16, 7, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Es lo más que puedo hacer por tu hijo que es inconverso. Muchas veces le pedimos bendiciones a Dios para gente inconversa, cuando las bendiciones, hermanos, ya las tienen, porque Dios deja salir el sol sobre justos e injustos. Las bendiciones ya las tienen, comen, respiran, van al baño, tienen trabajo, pueden disfrutar de una buena comida aunque no crean en Cristo, pueden respirar, pueden tener trabajo, pueden tener una cobija que se pueden echar ahorita o ponerse un paraguas. Esa es la gracia del Señor. Ya no pidas más. Mejor pide que el Espíritu Santo venga y los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Eso es lo que tenemos que pedir por la gente inconversa. Hechos 1:5. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos hablando de esa promesa que Jesucristo dio, de que era conveniente que Él se fuera, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Hechos 1:5. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eran días, hermano, que el Señor Jesucristo cumpliría lo que previamente había dicho a los apóstoles, a sus discípulos, de la venida del Espíritu Santo, del segundo Paracleto, de la punta de lanza del Evangelio, hermano, del proyecto evangelístico de la iglesia. La punta de lanza es el Espíritu Santo, no un sistema evangelístico, no conciertos, no llamar a gente. La punta de lanza del Evangelio es el Paracleto, es el Espíritu Santo. Ese es realmente la punta de lanza. Hechos 2:4, si estás ahí cerquita del 1:5, vete al 2:4, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesucristo cumplió su promesa. Todos los 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó la promesa del Señor Jesucristo. Y fue evidente, hermanos. Nadie estuvo en la creación cuando el Espíritu Santo estuvo revoloteando y organizando. Nadie vio cómo el Espíritu Santo gestó en el vientre de María a ese pequeño ser que crecería y salvaría a los hombres. Pero era necesario que el Espíritu Santo fuera evidente que había llegado y empezaron a hablar en otras lenguas, no en glosas, hermano, que no se podrían traducir. Hurra, hurra, la palabra sin quién sabe qué tanto, y que Rambo saca la bazuca, y tantas cosas que dicen muchos que dicen que hablan en lenguas. No, esas lenguas eran entendibles, esas lenguas eran de pueblos, hermano, que llegaría el Evangelio a toda lengua. Era manifiesto el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:29. La obra del Espíritu Santo en el creyente, en el ministerio del creyente. Observa esto, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó. Te pediría incluso, yo creo que ya has estudiado este pasaje hermoso, glorioso, que habla de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es el propósito? Ya que te redarguyó de pecado, de justicia y de juicio y creíste en Cristo, ahora el Espíritu Santo no te suelta, sino continúa su ministerio ahora para llevarte a un propósito como creyente. Uh-huh. Muchas veces, hermano, en lo que llegas a Romanos 8:29, muchas veces la gente dice, es que esa persona está ungida por el Espíritu Santo. Es un ungido del Espíritu Santo. Es una mujer ungida del Espíritu Santo. Y creen que porque están ungidos del Espíritu Santo, creen que van a hablar en lenguas que no son entendibles, creen que van a hacer manifestaciones externas del Espíritu Santo, cuando realmente la manifestación del Espíritu Santo en el creyente no es externo, es interno. Es una obra interna, no externa. Ay, es que una vez una hermana, me acuerdo que iba yo a predicar allá por Ecatepec, y me dijo terminando la predicación, es que usted es un ungido de Jehová. Y dije, ¿por qué? Porque se le ve como un aura así, una luz alrededor cuando predica. Se llena de luz, pastor. Y ya sabrá Raimundo Romo, el poder del Espíritu Santo en mí. Háganse un lado porque ahorita resucito hasta los perros me caen. ¿No? No, hermanos, la obra del Espíritu Santo no es externa, es interna. Cuando una persona dice que está ungida por el Espíritu Santo, lo puedes decir, pero la mayor manifestación de la unción del Espíritu Santo es la santidad en el creyente. Si no hay santidad en el creyente, no hay obra del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo está ahí, pero está contristado por la desobediencia de ese. Por no andar en el Espíritu y andar satisfaciendo los deseos de la carne. Pero la obra del Espíritu Santo, hermano, no es que te tumben. La obra del Espíritu Santo no son esas cosas, hermano, que ni siquiera son bíblicas. La obra del Espíritu Santo la vemos en Romanos 8:29 y en muchos aspectos de la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos. Y si tú lees el contexto de todo ese pasaje de Romanos, es más, déjame encuentro la pericopa para que te vayas a Hechos 1 y si tienes la Reina Valera te vas a dar cuenta de qué habla todo el pasaje. Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Así dice la pericopa. Y si para vivir en el Espíritu hay que obedecer al Espíritu. Y la obra del Espíritu Santo en el creyente es esta. Dice ahí también, versículo 29, Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó, estos son los salvos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en ti? Ser hecho como Jesucristo. Eso se llama santificación. Y la persona activa divina que está trabajando en tu santificación, para que cada día tú como cristiana, tú como cristiano, yo como cristiano, nos parezcamos más a Jesucristo, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 2:22. En quien vosotros, Efesios 2:22, en quien vosotros sois juntamente edificados. Aquí está hablando Pablo a los de Éfeso acerca de la iglesia universal y local. Ajá. O sea, está diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, o sea, ustedes creyentes son una iglesia, son un templo viviente para que more, para morar, para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en la iglesia. No solamente el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, dentro de cada cristiano, sino también mora en la iglesia. Mora en la iglesia. Ha tomado la iglesia como su morada. La iglesia universal, la iglesia local.
ten mucho cuidado, hermano, cuando hablemos de iglesia, porque a veces, si tú ya estás pensando en cúpulas, así la cruz arriba, y ya te equivocaste. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Eso es el templo, eso es la edificación. La iglesia eres tú. La iglesia somos todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo, la familia espiritual del Señor. A mí me encanta esa palabra en Efesios 2:22 de morada, porque cuando habla esas palabras, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando habla de morada de Dios, habla de una morada permanente. La expresión en el griego habla de algo permanente. Entonces, hermano, no es de que se vaya el Espíritu, como muchos dicen, o que, ¿sabes qué? Sentí que el Espíritu Santo se me fue, o que pequé y el Espíritu Santo se contristó y se fue. No, el Espíritu Santo ha venido como promesa del Señor a morar permanentemente en ti, en su iglesia. Y Él seguirá su proceso y su trabajo para que cada día te parezcas más a Cristo, hasta que el Espíritu Santo te entregue delante de Jesucristo y diga: yo ya cumplí mi labor. Lo guié, lo pastoreé hasta ti, Señor. Y hoy que está ya Él en gloria, Él reflejará tu perfecta santidad. Pero la obra del Espíritu Santo es eso, hermano. Si tú dices que eres ungido, pues muéstralo con tu santidad. Porque desafortunadamente los que dicen que son ungidos o ungidas, y los que se andan promocionando como los ungidos de Jehová, son los más pecadores. E incluso ni cristianos son. Muchos de ellos. Enseñamos que el Espíritu Santo es el agente sobrenatural y soberano en la regeneración, en la nueva vida del creyente, bautizando a todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. O sea, lo hablábamos en 1 Corintios 12:13. O sea, el Espíritu Santo injerta al nuevo creyente en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también mora, santifica, instruye y capacita para el servicio a los creyentes. También los sella hasta el día de la redención. Romanos 8:9-11. Romanos 8:9-11. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Cuando leo esto, hermano, me impacta mucho, porque en una ocasión un grupo de hermanos pastores con los que me reunía, eran como 30, y leían un libro que hoy concluyo que era el peor hereje, el peor hereje del siglo XX, que se llamaba Watchman Nee. Pero él decía que había 3 tipos de cristianos: unos carnales, otros semi-espirituales y otros espirituales. O sea, hasta ese punto llegó. Pero la realidad de las Escrituras es que nada más, hermano, hay de 2 tipos de personas: los inconversos, los que andan en la carne, y los creyentes que andamos en el Espíritu. No hay cristianos carnales, no. Si hay un cristiano carnal, no es cristiano. Y ve lo que dice Pablo, o sea, no se hagan bolas, no hay cristianos carnales. Ay, es que me ganó la carne. No, ten cuidado, porque a lo mejor no eres cristiano y te estás autoengañando. Ve, versículo 9, Romanos 8:9. Y esta evidencia, hermanos, de la realidad de su vida espiritual lo da el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, no viven ya la carne, ya no son carnales, ya no son inconversos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, está diciendo, si es que realmente son creyentes. Porque si realmente son creyentes, ya no viven para la carne, sino viven para el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escucha esto, y si alguno obra conforme a la carne, y si no tiene
el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, hermanos, como les decía la semana pasada, no existe esta situación de que primero soy cristiano y luego tengo que ir a que me llenen del Espíritu Santo. Soy creyente, confieso a Cristo como Señor y Salvador, pero tengo que ir a un evento donde dicen que me van a sacar los demonios y después me van a llenar del Espíritu Santo. No es cierto, hermanos. Eso no es posible. Esa es una mala interpretación de la palabra de Dios. Cuando una persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador, cuando Dios lo salva, en ese mismo momento el Espíritu Santo está en él. Si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. No existe nada en las Escrituras que diga que hay cristianos sin el Espíritu Santo. Aquí Pablo lo dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de él. Así puntual. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no hay viveza del pecado. A pesar de que sigue el pecado en nosotros, ya no está vivo como antes. Hay una lucha espiritual y vence lo espiritual. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ve ahora, fíjate en el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, ya hace residencia en ustedes, y cuando habla de morar, hermano, habla de residencia permanente, nunca se va a ir. Nunca. Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es vivificación, esto es resurrección de los muertos, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y venceremos a la muerte, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, de las tres personas divinas, es el más mal interpretado. Como bien me decía una hermana, que quiero recordar su nombre, la semana pasada que terminamos ahí la enseñanza y tuvimos un rato todavía en Zoom, dice, pastor, mire, entendemos muy bien y yo entiendo muy bien lo que habla acerca de Dios Padre, o sea, amén. O sea, sí, yo entiendo muy bien lo que habla acerca de Dios Hijo, de Jesucristo, amén. Pero me voy a conflictuar mucho cuando lleguemos a Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo es la persona más blasfemada, más alterada. La iglesia hoy dice del Espíritu Santo cosas que no hace, que nunca haría. Porque simple y sencillamente no conocemos al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y desafortunadamente la gente cree e interpreta al Espíritu Santo en base a sus experiencias, más que por lo que dice la palabra de Dios del Espíritu Santo. Creo que aquí nos quedamos, hermanos, y vamos a estudiar esta gran realidad porque no nos va a dar para una clase, sino tendremos que estudiarlo todavía la próxima semana porque, ¿qué crees? Creo que me quedé a la mitad. Pero gloria a Dios por eso. Hermanos, honremos al Espíritu Santo. Glorifiquemos al Espíritu Santo. Reconozcamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Oremos a Él. Pero nunca caigamos, hermano, en la trampa de creer que el Espíritu Santo hace cosas que nunca ha hecho y nunca hará. Nunca hará. Porque, ¿sabes qué, hermano? Ya no lo dije y con esto termino. El propósito del Espíritu Santo no es hacer alardes de poder. El propósito del Espíritu Santo nunca fue estar en el creyente para que el creyente hiciera alardes de poder. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es que cada día tú te parezcas más a Cristo y te parezcas menos a ti. Y que cada día cuando tú obres como esposa, como esposo, como empleado, como hijo, te parezcas más a Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo vino a hacer alardes de sí mismo. Cuando el Espíritu Santo se manifestó, es para que nosotros glorificáramos a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta y muestra su poder, hermano, es interno para que cada día
si va a haber una manifestación externa en nosotros, sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en ti. No estar levantando gente. Recuerdo que una vez nos enseñaban mucho el hecho de que un colombiano le oraba mucho al Espíritu Santo. Y lo que le oraba al Espíritu Santo es, permíteme que yo pueda orar y tirarlos. Permíteme que yo pueda llegar a la reunión y pueda orar y hacerle así y tirarlos a todos. Permíteme. Y oraba, lloraba, lloraba, lloraba. ¿Y qué crees? ¿Quién sabe quién se lo permitió? Bueno, a fin de cuentas entendemos que fue Dios, pero no era su voluntad, era juicio. Y un día llegó ese colombiano y tumbó a un montón de gente en una reunión. Y creyeron que era la manifestación del Espíritu Santo. Y hoy ese colombiano ha mostrado que ni cristiano es. Porque la manifestación del Espíritu Santo es parecernos a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros. Bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza. Señor, abre nuestros corazones para estas grandes realidades. Y Espíritu Santo, perdónanos por blasfemar tu ministerio, por tergiversarlo. Porque desafortunadamente la iglesia, en lugar de centrarse en la realidad escritural de quién eres, se han ido por experiencias que definitivamente, Señor, no son tuyas. No son tuyas. Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de tantos creyentes que están blasfemando de ti, creyendo que te honran, blasfeman de ti. Y así éramos nosotros, perdidos. Pero tú tuviste a bien convencernos, redarguirnos y hacernos ver la realidad de quién eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir nuestros corazones y que esto sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo oramos. Te damos gracias, Señor. Amén.